Buenas noches con todos. Vamos a empezar esta clase de introducción a la teología. Y para ello, en primer lugar, como tiene que hacer siempre que realizamos una actividad, vamos a ponernos a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en este mes del Sagrado Corazón de Jesús, quisiera que juntos hagamos esta oración. A ti acudimos, oh corazón de Jesús, porque en ti encontramos consuelo. Cuando afligidos y perseguidos pedimos protección, cuando abrumados por el peso de nuestra cruz buscamos ayuda, cuando la angustia, la enfermedad, la pobreza o el fracaso nos impulsan a buscar una fuerza superior a las fuerzas humanas, decimos, corazón de Jesús, en ti confío. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con el Espíritu Santo para que podamos aprovechar estas clases y de esa manera, ahí donde estemos, anunciemos con gozo el Evangelio. Y nos ponemos bajo la protección de María, nuestra Madre, sabiendo que ella, Jesús, es la primera que nos lleva hacia ti, único Salvador del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas noches para los que se están conectando recién. Antes de comenzar la clase, quisiera pedirles que hagan todas las preguntas que quieran, que los miembros de la comisión de formación y pastoral van a estar anotando las preguntas. La última clase será el examen y la penúltima responderé todas las preguntas. Durante 2 semanas, martes y jueves, tendremos las clases teóricas y luego tendremos una clase especial para responder todas las preguntas que ustedes lancen y no tengan vergüenza, no tengan roche de lanzarlas, no, todos estamos aprendiendo. Y la última de todas las clases será en realidad el examen. Ahora sí vamos a empezar con la explicación. Aquí tengo un santo a mi lado que me está ayudando. Muy bien, vamos a empezar hoy con la primera clase y vamos a explicar lo básico. Aquí no se trata de complicar la vida a nadie, ya la vida trae muchas complicaciones. Vamos a explicar lo básico. Si alguien piensa que hay algo que no he explicado, con toda paz lo pregunta y en los mensajes lo señala. Entonces, comencemos por explicar en qué consiste la introducción a la teología. ¿Qué vamos a enseñar en este curso? Hoy vamos a dedicarnos a las nociones generales. La próxima clase vamos a hablar de un vocabulario teológico básico. Es como el coquito de la teología. Luego hablaremos de la Sagrada Escritura en la teología, la tradición en la teología, el magisterio en la teología y una breve historia de la teología. Eso es todo lo que vamos a hacer en el curso. Y espero que todos aprovechemos estos temas porque nos van a permitir luego abordar otros cursos que Dios mediante también vamos a hacer aquí de manera virtual, porque la teología, como explicaré hoy, se divide en varias disciplinas. Entonces, esta es la estructura del curso. Por cierto, no se preocupen por escribir lo que está en las diapositivas, que luego de la clase se van a colgar en el Facebook. Así que tranquilos, atiendan y no estén nerviosos si no pueden escribir lo que está en las diapositivas. Hoy vamos a dedicarnos ¿a qué? A las nociones generales. ¿De dónde viene la palabra teología? De 2 palabras griegas. Theos, Dios, logos, palabra.
La teología es palabra sobre Dios, es el estudio de Dios, sin más. ¿Qué es la teología? Es el estudio de Dios. Theos, Dios. Logos, palabra. Pero ¿qué tipos de teología hay? Tenemos lo que se llama la teología natural y la teología sobrenatural. ¿Qué es la teología natural? Estudia a Dios desde la sola razón y se llama teodicea. ¿Cómo se llama la teología natural? Teodicea. Se estudia a Dios desde la sola razón. Dios me ha dado una razón para pensar. Los filósofos decían que el hombre es un animal racional. Tenemos una razón, con la razón pensamos, descubrimos la verdad de las cosas y podemos estudiar a Dios desde la sola razón. Y eso se estudia en la filosofía, en una disciplina que se llama teodicea. Pero nosotros vamos a estudiar la teología sobrenatural. ¿Y en qué consiste? Estudia a Dios desde la razón iluminada por la fe. Esto es muy importante. La teología que nosotros vamos a estudiar es aquella con la cual abordamos el misterio de Dios con la razón iluminada por la fe. La fe va a iluminarlo todo. Repito, nosotros no vamos a estudiar la teología natural. Eso se estudia en la filosofía y se llama teodicea. Nosotros vamos a estudiar la teología sobrenatural. Abordamos el misterio de Dios desde la razón iluminada por la fe. Vamos a usar la razón, pero iluminada por la fe. ¿De dónde parte la teología natural y a dónde llega? La teología natural parte de la creación. Vemos la creación, utilizamos nuestra razón y, por ejemplo, al ver la creación, nos preguntamos, ¿quién ha hecho esto? Nos preguntamos, este orden que vemos en la creación, ¿alguien lo ha puesto? En esta teología se usa solo la razón y, como les he dicho, forma parte de la filosofía. Toda persona que usa bien su razón llega a reconocer la existencia de Dios. Y por eso, una persona que piensa correctamente llega a decir, Dios existe. Cuando contemplamos la creación, percibimos que hay un orden, alguien ha puesto orden, percibimos que alguien ha tenido que inscribir en la creación unas leyes, porque la creación muestra que hay unas leyes que permiten hablar de un orden en el universo. También el hombre mismo siente en lo profundo de su corazón un deseo de felicidad. ¿Quién ha puesto ese deseo de felicidad en el hombre? Dios. Entonces, cuando nosotros utilizamos bien la razón, podemos llegar a decir Dios existe. Cuando hablamos de la creación, hablamos del universo, el cosmos, pero también hablamos del hombre. El hombre, decía Santo Tomás, es capax infiniti, capaz de lo infinito. Todos queremos ser felices, todos estamos tensionados a lo infinito. Nada nos satisface. El único que puede llenar el corazón del hombre es Dios. Ese deseo de felicidad, repito, que hay en el corazón del hombre, es una prueba de la existencia de Dios. Todo hombre normal quiere ser feliz. Si alguien en este momento me escribe, Padre Carlos, por si acaso yo no quiero ser feliz, yo le diría, hermano, hermana, toma agua de manzana porque está mal de la cabeza. Todo ser humano está orientado a la felicidad. ¿Y de dónde parte la teología sobrenatural y a dónde llega? Parte de la palabra de Dios y llega a profundizar en el misterio de Dios. La palabra de Dios está en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Y es una teología superior a la teodicea. Recordemos,
Vamos con calma. La teología natural parte de la creación. La teología sobrenatural parte de la palabra de Dios. La teología natural usa la razón. La teología sobrenatural usa la razón iluminada por la fe. La teología natural llega a decir Dios existe. Y punto, no puede decir más. Dios existe, Dios es uno, Dios es infinito, todo eso lo puede decir la teología natural. Pero la teología sobrenatural te dice Dios es Trinidad. Por lo tanto, la teología sobrenatural está por encima de la teología natural o teodicea. Sin embargo, no hay que menospreciar la teología natural. Vuelvo a decirlo, la teología natural utiliza la razón. La teología sobrenatural utiliza la razón iluminada por la fe. La teología natural parte de la creación, el universo, el hombre. En cambio, la teología sobrenatural parte de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho de sí mismo. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? En la Escritura y la tradición de la Iglesia. ¿Cuáles son las fuentes de la teología sobrenatural? Es decir, ¿a dónde hay que ir para hacer teología sobrenatural? A la Sagrada Escritura, a la tradición de la Iglesia y al magisterio. La palabra de Dios está en la Escritura y la tradición. El magisterio está al servicio de la palabra de Dios. Ya vamos a tener unas clases especiales sobre estos 3 puntos. Ahora simplemente es muy importante que retengan que para hacer teología sobrenatural, teología católica, necesitamos de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia y del magisterio. La palabra de Dios está en la Escritura y la tradición. El magisterio sirve a la palabra de Dios. ¿Cuál es la relación entre la teología natural y la teología sobrenatural? Es la relación que hay entre la razón y la fe. Yo les pregunto a ustedes, ¿la razón y la fe se oponen? No, no se oponen, porque ambas vienen de Dios. Dios te ha dado la razón. Tú eres un ser inteligente porque Dios te ha creado así. Y Dios, quien te dio la razón, te ha dado la fe. Por lo tanto, no hay oposición entre la razón y la fe. Se armonizan. Pero la fe es superior. La fe ilumina la razón y la eleva. Cuando alguien señala un conflicto entre razón y fe, o si quieren entre la ciencia y la fe, es porque no está entendiendo bien lo que es la razón y lo que es la fe. Cuando uno entiende correctamente que la razón busca la verdad y que la fe es un don de Dios, una luz superior, no hay por qué oponer la razón y la fe. Y no se oponen, repito, porque ambas vienen de Dios. Decía San Juan Pablo II en una encíclica que se llama Fides et Ratio, que la fe y la razón son como las 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Fíjense qué profundas estas palabras de San Juan Pablo II. La fe y la razón son como las 2 alas con las cuales nos elevamos hacia la verdad. No hay por qué oponer la fe y la razón. Cuando uno se queda solo con la fe y rechaza la razón, cae en un error que se llama fideísmo. Y los católicos no somos fideístas. Y cuando se rechaza la fe y uno queda solo con la razón, eso se llama racionalismo. Y los católicos no somos racionalistas. No somos ni fideístas ni racionalistas. Nosotros decimos, la fe y la razón se armonizan. La fe y la razón no se oponen. La fe es superior a la razón
ilumina la razón, la purifica y la eleva a un plano superior. Bien, ahora vamos a dedicarnos, como en todas las clases que siguen, a lo que es la teología sobrenatural. Cuando yo diga a partir de ahora teología, es la teología sobrenatural, ¿de acuerdo? Ya no voy a estar distinguiendo teología natural y teología sobrenatural. Cuando yo diga la teología, ¿a qué teología me voy a referir? Teología sobrenatural y punto, para no estar diciendo cada rato teología sobrenatural. Como ustedes son alumnos muy inteligentes, van a tener esto en cuenta. Hay muchas formas de dividir la teología sobrenatural o teología sin más. Esta es una forma muy simple, hay formas más complicadas. Tenemos la teología dogmática, la teología moral, la teología espiritual. Algunos hablan de teología pastoral, teología bíblica, pero yo no quiero complicarles la vida, así que vamos a quedarnos con esta división más simple. ¿Qué es la teología dogmática? ¿Qué es la teología moral? ¿Qué es la teología espiritual? Cuando un sacerdote hace una especialidad en teología, sigue alguna de estas especialidades, ¿no? También hay teología bíblica y teología pastoral, pero no las he colocado como les he dicho aquí. ¿Qué es la teología dogmática? Estudia cada una de las verdades de la fe y las relaciona entre ellas. Es un estudio profundo de las verdades de la fe. Por ejemplo, en la teología dogmática se enseñan los siguientes cursos, que Dios mediante pienso también enseñarles a ustedes, si es que antes no viene el Señor por segunda vez y se acaba el mundo. La Trinidad es un curso, Cristología, el estudio de Cristo, Eclesiología, el estudio de la Iglesia, Mariología, ya hemos estudiado, la Mariología es el estudio de María, la Sacramentología es el estudio de los sacramentos y se estudia con profundidad cada sacramento. La creación se estudia todo lo que significa la obra creadora de Dios. La antropología teológica se estudia al hombre desde la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí se estudia el hecho de que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y la escatología, que ustedes muchas veces me han escuchado porque es el curso que yo enseño, la escatología, ¿de qué trata? Del más allá, es decir, de las realidades que vienen luego de la muerte y luego de la segunda venida del Señor. Estos son los cursos básicos de la teología dogmática: Trinidad, Cristología, Eclesiología, Mariología, Sacramentología, Creación, Antropología teológica y Escatología. Les hago una pregunta. De todos estos cursos, ¿cuáles son los más importantes? A ver, ¿quién me dice? De estos cursos, ¿cuáles son los más importantes? ¿Saben cuáles? Trinidad y Cristología. ¿Por qué? Porque las verdades centrales de nuestra fe son la Trinidad y Cristo. Nuestra fe es trinitaria y cristocéntrica. Por eso, los cursos más importantes son Trinidad y Cristología. Sin embargo, la escatología es lo que vamos a vivir por toda la eternidad. Así que también hay que saber escatología. ¿Qué es la teología moral? Estudia desde la palabra de Dios el comportamiento propio de un cristiano, es decir, la vida en Cristo. En la teología moral se estudian los actos humanos, se estudia la ley moral. Dentro de la ley moral está la ley natural, lamentablemente hoy pisoteada. Se estudian los mandamientos con profundidad, se estudian las virtudes con profundidad, las virtudes teologales y las virtudes cardinales, y se estudia también la gracia. Todos son temas que forman parte de la teología moral, que también es una disciplina que tiene toda una riqueza porque nos enseña cómo tenemos que comportarnos para que de verdad podamos ser discípulos de Cristo. La moral cristiana es la vida en Cristo. Y está la teología espiritual. ¿Qué es la teología espiritual? Estudia desde la palabra de Dios el despliegue espiritual de un cristiano, es decir, cómo actúa el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y eso nos lleva a hablar de la oración,
con todo lo que significa la oración, los tipos de oración, la mortificación, todo lo que significa el sacrificio, todo lo que significa la ciencia de la cruz, porque un cristiano sin cruz es como un torero sin toro, o un futbolista sin pelota, o un panadero sin masa. La mortificación forma parte de la espiritualidad católica, pero como ya les he dicho, el cristiano no es un fakir. La mortificación cristiana es para amar más a Dios y al prójimo. La santidad es un tema que se estudia en la teología espiritual, y la mística, es decir, cómo el cristiano se va introduciendo paulatinamente en el misterio de Dios, lo cual puede llevar a hablar también de fenómenos extraordinarios, pero no olvidemos que todo cristiano tiene que ser místico, porque nos introducimos en la vida de Dios en la vida ordinaria. Por lo tanto, recordemos, dentro de la teología tenemos la teología dogmática, que estudia las verdades de la fe, la teología moral, que estudia el comportamiento de un cristiano, es decir, la vida en Cristo, y la teología espiritual, que estudia el despliegue espiritual de un cristiano, cómo el Espíritu Santo actúa en la vida de un cristiano. Bien, vamos ahora a preguntarnos qué características debe tener la teología sobrenatural o teología sin más. La primacía de Dios, un lenguaje propio, la dimensión apofática, la dimensión espiritual y la dimensión práctica. Son 5 características. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta para hablar de una correcta teología. La primacía de Dios, un lenguaje propio, la dimensión apofática, la dimensión espiritual y la dimensión práctica. Esta es una fija para el examen. Hay 2 fijas, que pongan su nombre, y esta es la segunda fija. ¿Qué característica debe tener la teología sobrenatural o teología católica, teología sin más? La primacía de Dios, un lenguaje propio, la dimensión apofática, la dimensión espiritual y la dimensión práctica. ¿Qué significa la primacía de Dios? Para hacer teología, lo primero es recibir lo que Dios ha revelado en su palabra. Es decir, lo primero es la palabra de Dios. Lo primero es lo que Dios ha dicho de sí mismo, no lo que nosotros decimos de Dios. Y la palabra de Dios, ya lo he dicho, lo voy a volver a decir, y esto va a estar constantemente en las clases, está en la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Dónde encuentro la palabra de Dios? En la Escritura, la Biblia, leída en la tradición, como vamos a explicar en la siguiente clase. Y el magisterio está al servicio de la palabra de Dios. En otras palabras, la primacía de Dios exige la Escritura, la Biblia, la tradición y el magisterio. No puede haber una correcta teología sin la Biblia, sin la tradición, sin el magisterio. Y esto es muy importante, porque una teología no católica, por ejemplo, teología evangélica, no reconoce ni la tradición ni el magisterio. Nosotros los católicos decimos, la palabra de Dios está en la Escritura y la tradición, y el magisterio está al servicio de la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II, en un documento llamado Dei Verbum, en el número 10, dijo que la Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Es decir, la palabra de Dios está en la Escritura y la tradición. La Escritura y la tradición, o si quieres, la tradición y la Escritura, forman un depósito sagrado de la palabra de Dios. Hay un depósito sagrado que nadie debe contaminar. Cuando alguien lo contamina, esa persona recibe el nombre de hereje. Y por si acaso, hereje no es un piropo. La palabra hereje viene de héresis, que significa el que divide, el que hace fractura, el que hace ruptura. El hereje rompe la comunión en la iglesia porque contamina el depósito de la fe. Dice el Concilio Vaticano II en el documento Dei Verbum número 10,
El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. ¿Quién interpreta correctamente la palabra de Dios? ¿Cualquiera? No, el magisterio vivo de la Iglesia. Ya hablaremos del magisterio. Por ahora les digo que el magisterio es la enseñanza de los pastores legítimos. ¿Quiénes son los pastores legítimos? El Papa y todos los obispos que están en comunión entre sí con el Papa. Acuérdense de las características de la teología. ¿Se acuerdan o ya se olvidaron? Número 1, la primacía de Dios. Número 2, que la teología debe tener un lenguaje propio. Para ello hay que utilizar términos propios, de modo que podamos profundizar en la medida de nuestros límites en lo que significa Dios y su misterio. Por eso hay un lenguaje teológico, y ese lenguaje teológico toma términos filosóficos que hay que explicar. Por ejemplo, persona, sustancia, transustanciación, son términos tomados del lenguaje filosófico que se vuelven términos teológicos, porque nos van a permitir profundizar en el misterio de Dios. Por ejemplo, el término persona se ha tomado de la filosofía y nos permite decir que en Dios hay 3 personas divinas. El término sustancia se ha tomado de la filosofía y nos permite decir que Dios es una sustancia. En Dios no hay 3 sustancias, hay una sola sustancia divina y un solo Dios. Y el término transustanciación se ha tomado también de la filosofía para hablar de lo que ocurre en el momento de la consagración. ¿Qué ocurre en el momento de la consagración? La sustancia de pan y la sustancia de vino dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Hay una transustanciación, un cambio de sustancia. Ya no hay sustancia de pan, ya no hay sustancia de vino. Hay sustancia de Cristo. Como pueden darse cuenta, se necesita un lenguaje teológico propio. Por eso, la segunda clase, el jueves, voy a hablar de un vocabulario teológico básico, el coquito de la teología. San Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, dijo que para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona, hipóstasis, relación. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo VI? Que la Iglesia, al profundizar en el misterio de Dios y al definir los dogmas, necesita de un lenguaje propio. Porque los dogmas no pueden ser ambiguos, deben ser enseñanzas claras. Siempre Dios nos va a superar, como vamos a ver a continuación. Pero en la medida de lo posible hay que explicar mejor a Dios. Y para eso necesito de términos, categorías precisas. Y esas categorías, esos términos, los da la filosofía. Por ejemplo, ya les he dicho, el término persona es un término filosófico que la Iglesia toma para explicar el misterio de la Trinidad. El término sustancia es un término filosófico que la Iglesia toma para explicar el misterio de Dios. El término transustanciación es filosófico, pero la Iglesia lo toma para explicar lo que pasa en la consagración. Entonces, no es que la filosofía contamina la fe. Estamos utilizando palabras filosóficas para profundizar en nuestra fe. ¿Qué significa la dimensión apofática? Aquí sale una palabrita por primera vez. No se preocupen que todo se explica. La palabra apofático en griego significa negativo. La teología tiene una dimensión apofática, porque más es lo que no sé que lo que sé. ¿De acuerdo?
Más es lo que no sé, lo negativo, que lo que sé, lo positivo. Por eso la teología debe reconocer que es limitada. Más es lo que desconocemos de Dios que lo que conocemos. El misterio de Dios es como un iceberg. ¿Les suena? ¿Se acuerdan del Titanic? A ver, la puntita es lo que sale, pero más es lo que está dentro del agua. Entonces, esa puntita es importante. En la teología vamos a conocer algo de Dios. Algo. Pero más es lo que desconocemos. Por eso se habla de los misterios de la fe. Acuérdense ustedes en este momento lo primero que se dice en la Santa Misa, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Nosotros creemos en misterios. Las verdades de fe son misterios. El misterio de la Trinidad, el misterio de Jesucristo, el misterio de María, el misterio de la Iglesia, el misterio del hombre. Por eso no podemos tratar de racionalizar a Dios. El teólogo debe ser humilde. Ningún teólogo puede decir, lo sé todo de Dios. No. Hay que ser humildes para estudiar el misterio de Dios. Por eso es muy importante la humildad también en el estudio de la teología. Todos estamos aprendiendo. Todos. Aquí no hay el superteólogo. No, todos estamos aprendiendo. Y por tanto, todos estamos en camino de conocer mejor a Dios. Siempre se puede conocer mejor a Dios, siempre. Qué importante es la dimensión apofática. Hay un refrán que dice, una viejita piadosa sabe más de Dios que un teólogo orgulloso. Toma mientras. A mí me gusta mucho ese refrán. Se atribuye a San Buenaventura, pero no se ha comprobado que sea de él. Una viejita piadosa sabe más de Dios que un teólogo orgulloso. Hay que ser humildes. Dios nos supera. Y aquí tenemos a dos grandes teólogos, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín decía, si lo comprendes, no es Dios. Si lo comprendes, no es Dios. Dios te supera. De Dios, mejor decimos lo que no es que lo que es, Santo Tomás de Aquino. De Dios, mejor decimos lo que no es que lo que es. Dios no es finito, Dios no es pasible, Dios no está limitado al tiempo, no está limitado al lugar. Más es lo que decimos que no es Dios que lo que es. Eso se llama la dimensión apofática. ¿Qué significa apofático? Negativo, porque se niega. ¿Qué significa que debemos considerar la dimensión espiritual? La teología debe llevarnos a tratar mejor a Dios. Una teología que no ayuda a orar es deficitaria. Una teología que se queda solo en teorías no ayuda. Por eso la teología se hace de rodillas. Se cuenta que antes de que Santo Tomás de Aquino fuese a escribir algún texto de teología, iba a la capilla y ponía su cabeza sobre el sagrario. Imagínense, qué bonito, ¿no? Nos imaginamos a Santo Tomás de Aquino colocando su cabeza sobre el sagrario. Ahí estaba en oración y luego iba a hacer teología. La teología debe llevarnos a tratar mejor a Dios. Por ejemplo, si hemos estudiado Mariología, el estudio de María te debe llevar a tratar mejor a la Virgen María y a defenderla cuando alguien diga alguna tontería. Cuando digo defender, no estoy diciendo que te pongas guantes de box y que lo noquees. Defender con argumentos bíblicos, teológicos. La cristología te debe llevar a tratar mejor a Cristo. La eclesiología nos debe llevar a tratarnos mejor entre nosotros, porque somos la familia de Dios, somos iglesia, hermanos, en Cristo Jesús. Entonces la teología se estudia
para mejorar nuestra vida espiritual. De lo contrario, nos volvemos unos teóricos y eso no sirve para nada. La teoría pura no sirve para nada, hay que aterrizar. La teología nos debe llevar a ser personas de oración. Aquí hay una frase de la teología medieval, la escolástica, que ya les voy a explicar cuando toque qué significa la teología escolástica. Por ahora les adelanto que es la teología de los siglos XIII, XIV. Está en latín, pero vamos a traducir, no se preocupen. Pueden aprender esto de memoria y luego lo dicen a otra persona y les van a decir, sabes bastante. Theologia ad Deo docetur, docet Deum ad Deum ducit. Theologia ad Deo docetur, docet Deum ad Deum ducit. Theologia ad Deo docetur significa la teología es enseñada por Dios. No se olviden que Dios se revela al hombre. Dios enseña a los hombres quién es. Docet Deum, enseña a Dios. La teología te enseña a Dios. Te enseña quién es Dios, qué hace, profundiza en el misterio de Dios. Ad Deum ducit, te lleva a Dios. Esa es la dimensión espiritual. La teología te debe llevar a Dios. ¿Qué significa la dimensión práctica de la teología? La teología debe dar luces para la acción concreta del cristiano en vistas a forjar una sociedad más justa y solidaria. El teólogo debe saber lo que pasa en el mundo e iluminar cada situación desde la palabra de Dios. Esto es también muy importante. La teología tiene que contribuir para que una sociedad sea más humana. Pongamos ejemplos históricos. Cuando los turcos iban a invadir ya Constantinopla, estamos hablando del año 1453, los teólogos bizantinos estaban en la luna, estaban discutiendo si los ángeles tenían o no tenían sexualidad. Imagínense ustedes, una discusión totalmente irrelevante, por eso se habla de discusiones bizantinas. Tenían que haber aterrizado y haberse dado cuenta que el Islam iba a invadir ya la ciudad. Sin embargo, ellos estaban en sus discusiones en otra dimensión. El teólogo tiene que tener los pies en la tierra. Debe darse cuenta de lo que pasa en el mundo e iluminar lo que pasa desde la palabra de Dios. Ahora, por ejemplo, esta pandemia. La teología tiene mucho que hablar. Por ejemplo, la providencia. Dios cuida a los hombres. Dios no nos deja. Pero también Dios purifica. Y esta pandemia es una purificación, es una cruz. El teólogo tiene que analizar esta situación que estamos viviendo. Tiene que ayudar a la gente a fortalecerse en su fe. Entonces, la teología no puede ponerse una venda. Tiene que iluminar la situación concreta. Pongamos otro ejemplo. La ideología de género. La ideología de género hoy es un ataque frontal a la dignidad de la persona humana. El teólogo no puede quedarse callado. Tiene que decir con claridad: la ideología de género es un ataque directo a la persona humana. Porque la palabra de Dios nos habla de que hemos sido creados o varones o mujeres. Y la ideología de género destroza la diferenciación sexual y por lo tanto destroza la institución matrimonial y la familia. Entonces la teología tiene mucho que decir, también tiene una dimensión de denuncia. La teología no puede permanecer indiferente ante la miseria, ante las condiciones infrahumanas. Por eso el teólogo también tiene que poseer una sensibilidad social e iluminar desde la palabra de Dios las situaciones de injusticia que ocurren en el mundo, pero siempre desde la palabra de Dios, no desde ideologías. El Concilio Vaticano II, en este documento Gaudium et Spes número 42,
señaló que la misión propia que Cristo confió a su iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso, pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 42. ¿Qué nos dice este texto? Que la Iglesia tiene una misión religiosa, no social, ni política, ni económica, pero tiene que iluminar desde el Evangelio lo político, lo económico y lo social. Y el teólogo debe dar luces a lo que está pasando en el mundo. Luces siempre desde la palabra de Dios. Alguna vez escuché que la teología se hace con la Biblia y con el periódico. Con la Biblia en primer lugar, la palabra de Dios, pero también con el periódico, porque hay que saber lo que está ocurriendo en el mundo. Muy bien, pues vamos a terminar ya esta primera clase que es introductoria. Este es como el pisco sour que les he dado para abrir su apetito teológico. Ya viene el arroz con pollo, el aeropuerto para empacharles. Este es el pisco teológico. Síntesis de lo que hemos visto. La teología que nosotros vamos a explicar es la sobrenatural. Teología católica parte de la palabra de Dios y ejerciendo nuestra razón iluminada por la fe, buscamos profundizar con humildad en el misterio de Dios, uno y trino, para amarlo más y colaborar así en construir un mundo mejor. Esto es lo que hemos explicado hoy. La teología es muy bonita, nos ayuda a profundizar en el misterio de ese Dios que es amor, pero también nos lanza a construir un mundo mejor. Porque el cristiano tiene el corazón en el cielo, pero los pies en la tierra. Y en la mano el Santo Rosario, añadiría. Muy bien, pues hemos terminado esta primera clase. La Comisión de Formación y de Pastoral va a anotar todas las preguntas que ustedes están haciendo o han hecho, y una de las clases será dedicada a responder todas sus interrogantes. Les agradezco su paciencia, les agradezco que estén participando en este curso virtual y nos encontramos el próximo jueves a las 8 de la noche. Las clases van a tener más o menos 40 minutos de duración. No me gusta hablar mucho, no me gusta chamullar tampoco, así que vamos a ser concretos para que puedan cenar también temprano y de esa manera no tengan pesadillas cuando duerman. Vamos a terminar con una oración que les invito a ustedes que se unan espiritualmente, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, estamos en el mes de tu Sagrado Corazón. Te damos gracias porque en ese corazón que tanto nos amas, solo experimentamos misericordia y perdón. Te pedimos que nos ayudes a conocerte más, a seguir este curso de teología para profundizar en lo que tú eres y haces por nosotros y comunicarlo con alegría y gozo a los demás. Por intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María y de San José, te pedimos que nos ayudes a ser portavoces de tu Evangelio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias por su paciencia. Pueden irse en paz. Bendiciones. Firmes en la fe.
¿Se fue? ¿Se ha ido o no? No. He salido, ya les di la bendición, pero... ¿Cerró? No. ¿O va a haber preguntas? No, nada. Ya acabó. Sí. Pero no veo nada acá. Aquí se termina la transmisión. Ahí se corta. Pero acá no había nada. No, porque esta no es el Facebook. Esto es... ya. ¿Quiere ver el Facebook? Ya. Porque sí. Si quiere ver el Facebook,